Bueno, bienvenidos. Este es el primer video de la serie de videos que vamos a realizar en esta intervención en propiedad intelectual. Mi nombre es Alejandro Camargo, yo soy abogado especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías, y soy consultor en este momento en una unión con la empresa Holística S.A. en el programa de intervención en propiedad intelectual de la Cámara de Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Estos videos duran entre 5 y 10 minutos, son videos cortos, y después de cada video vamos a encontrar una serie de preguntas. Entonces les suplico devolverse, cuando termine este video que está en YouTube, devolverse, hacer clic en atrás y seguir con las preguntas, que son preguntas de selección múltiple y unas pocas de completar. Hacen parte pues de la intervención y hacen parte de la capacitación que se debe recibir para entender, es importantísimo, en qué nos están interviniendo la empresa, estos consultores. Bueno, entonces, ¿qué es propiedad intelectual? Entonces, la propiedad intelectual es la rama del derecho que se encarga de la protección de las creaciones del intelecto humano. ¿Y cuáles son las creaciones del intelecto humano? Entonces empecemos a mirar a nuestro alrededor. Ustedes pueden hacerlo en donde están. Yo tengo al frente un computador, ustedes creo que también. Ese computador es una creación del intelecto humano. Ese computador tiene unas teclas, tiene un disco duro, tiene unas cosas adentro que cada una es una creación, son invenciones, hay diseños. Al lado tengo un teléfono celular que tiene un diseño, que fue un invento en algún momento, que tiene una pantalla que se toca y se mueve ahí. Todos son creaciones. Tengo al frente un cuadro también, es una obra artística. Bueno, para donde miremos hay creaciones, ¿cierto? Esas creaciones entonces se dividieron o se agruparon, dependiendo del tipo de creación, se agruparon en tres grandes ramas dentro de la propiedad intelectual. Las tres grandes ramas son derechos de autor, propiedad industrial y nuevas tecnologías. En este momento veremos el tema de derechos de autor, luego ya entraremos en otros videos en el tema de propiedad industrial y en nuevas tecnologías. Este video se centrará en el tema de derechos de autor. Es un tema bastante teórico, entonces traté de hacerlo lo más conciso posible, pero que nos permita en todo caso entender lo básico, de modo que quedemos pues con esa información. Derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es la rama del derecho que regula las creaciones del intelecto humano que tienen que ver con obras científicas, artísticas y literarias. Entonces, ya quedó por fuera el computador, todo eso no se ve en el derecho de autor. Todas esas invenciones no son derecho de autor. Aquí nos vamos a centrar en obras científicas, artísticas y literarias. ¿Qué reconoce el derecho de autor? El derecho de autor reconoce a su creador, al creador de la obra le reconoce unos derechos. Esos derechos son dos tipos de derechos. Primero, los derechos morales. Esos derechos morales tienen que ver con la personalidad del autor en relación con la obra creada, pero es personalidad del autor. Ya vamos a ver cuáles son, y entonces ya vamos a ver por qué se llaman así morales, porque tienen que ver con la personalidad. Y derechos patrimoniales, que tienen que ver con las facultades económicas o de explotación de la obra. ¿Listo? Aquí es donde está el dinero, en la parte de los derechos patrimoniales. Bueno, derechos morales entonces, ¿cuáles son? Derecho a divulgar la obra. Entonces yo escribo una novela y tengo derecho a publicarla. O puedo tener también tengo el derecho a no hacerlo. Puedo elegir no publicar esa obra. Derecho a que sea reconocido como autor de la obra. Eso es el derecho a la paternidad de la obra. Yo tengo derecho a que cuando mi música suena digan que fue mía. A que el software que yo desarrollo tenga mi nombre como creador de ese software. A eso tengo yo derecho. Pero también tengo derecho a que si no quiero que aparezca mi nombre, pero en lugar de ello quiero que aparezca un seudónimo, también tengo derecho a eso. Entonces yo puedo decir que mi seudónimo es X seudónimo y
todo va marcado con ese seudónimo, así el público no se entera que yo soy el autor. Y tengo también derecho a otro todavía más allá, y es derecho a que mi obra sea conocida como de autor anónimo. Entonces yo puedo elegir que mi obra es anónima, y lo puedo hacer, es mi derecho, y el editor de la obra, que es el que va a saber realmente que yo sí soy el autor, él tiene la obligación de no informarle a nadie que el autor de la obra es Alejandro Camargo. Él tiene que guardarse eso, y la obra saldría abajo, en donde va el autor diría anónimo, simplemente porque así lo decidí. Derecho a la integralidad de la obra. Tengo derecho a que mi obra no sea maltratada desde el punto de vista filosófico, por ejemplo. Van a hacer un cambio. A ver, yo escribo una novela y esa novela la van a llevar a obra de teatro. Entonces, yo tengo derecho a que se respete, o que esa obra de teatro respete la integralidad de mi obra, a que no se le quiten partes principales, a que la obra se conserve íntegra. Y si yo como autor considero que esa obra de teatro no lo hace, puedo hacer que la obra de teatro o la retiren, o puedo obligarlos a ellos a que de pronto le metan ciertas partes que yo considero que son importantes dentro de la obra. El derecho al retracto es un derecho con el que yo puedo elegir sacar del mercado una obra que yo ya metí al mercado. Entonces, por ejemplo, yo me cambio de religión, y entonces la obra que escribí yo antes pues era, no sé, digamos antirreligiosa. Puedo elegir sacar del mercado esa obra, puedo hacerlo. Ahora, no se entienda que puedo hacerlo sin pagar perjuicios, no, sí puedo hacerlo, pero si yo tengo contratos y tengo negocios con personas con esa obra, entonces yo tengo el derecho de retirar la obra previo un pago de unos perjuicios que se tasarán en su momento. Los derechos morales son de duración ilimitada en el tiempo, o sea, duran para siempre. Ya se encargan ciertas entidades gubernamentales de proteger esos derechos morales cuando yo ya he muerto y cuando ya mis herederos pues ya se vuelven indeterminados. Las otras facultades o derechos que nos conceden los derechos de autor sobre una obra son los derechos patrimoniales. Estos derechos son derechos económicos. Aquí es donde sí se ve entonces el dinero. Encontramos entonces los más clásicos, son el derecho de reproducción de la obra, el derecho de comunicación pública y el derecho de transformación de la obra. Entonces, el derecho de reproducción de la obra, ¿qué es? Es el derecho que tengo yo de que la obra se reproduzca por cualquier medio, sea fotocopia, sea en litografía, sea por fotografía, sea como sea, es un derecho que tengo. Derecho de comunicación pública es el derecho de comunicación pública, es mostrar la obra a un público sin entregarle copias de la misma, por ejemplo, una obra de cine. Y la transformación de la obra es el cambio de la obra de un modelo a otro. Entonces yo escribí una novela escrita y la vamos a llevar a las tablas o la vamos a filmar en cine. Entonces eso es transformar la obra. Y de cada una de ellas pueden surgir una cantidad de negocios, ¿cierto? Yo tengo derecho a comunicar, yo le puedo vender el derecho de comunicar la obra al público a una persona, le puedo vender la reproducción a otra, puedo transformar la obra en varias formas diferentes, puedo elegir, ¿cierto? Entonces son muchos tipos de derechos y cada derecho o cada forma que se nos ocurra es un derecho patrimonial pues que puede surgir. No son estos que están acá, son estos y además cualquier otro que se nos ocurra. Entonces es muy importante asesorarse muy bien, porque el derecho de autor se puede agotar o no dependiendo del tipo de negociación que hagamos. Por ejemplo, si yo tengo un software,
Si yo vendo los derechos de ese software a un tercero, ese tercero queda con los derechos del software y yo ya no tengo ningún derecho. Es por eso que yo puedo elegir de pronto, claro que depende del negocio, pero puedo elegir licenciar ese software. Entonces, ¿qué pasa? Si el negocio de venta valía, por decir un número, 100 pesos, yo puedo elegir licenciárselo por 2 pesos, pero se lo puedo licenciar a él y es una licencia no exclusiva y se lo licencio a 5.000 más o lo que sea, y puedo, entonces así no cerré este ingreso, sino que de muchos ingresos pequeños pues puedo tener un ingreso superior. Sin embargo, depende de la negociación que se haga y de lo que se quiera en su momento, pero es importante tener muy claro que es posible hacer negocios que no nos desprenden del derecho. Eso es muy importante tenerlo claro, porque cuando tenemos una obra, eso es un intangible que lo podemos explotar por toda la vida con un tipo de negocio, o podemos hacer un solo negocio único en el que nos desprendemos de todo. No es que uno sea mejor que el otro, es que depende de lo que queramos obtener en un momento, pero es importante saber esto. Bueno, los derechos de autor nos otorgan una serie de derechos, y entonces yo puedo prohibirle a una persona que reproduzca mi obra. Todas las facultades que tengo es de autorizar la reproducción, autorizar. Entonces si hay una persona no autorizada, yo puedo ejercer acciones para evitar que esa obra se siga, digamos, reproduciendo de forma no autorizada. Sin embargo, la ley me da unas limitaciones, y yo como autor tengo también que respetarlas y saber que otra persona puede tomar partes de mi obra o copiar mi obra en ciertas oportunidades porque la ley lo permite, y son casos necesarios pues para el correcto desarrollo del derecho de autor. El más claro, el más clásico de todos es el derecho de cita, ¿cierto? Entonces es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que estos no sean tantos y seguidos que razonablemente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor y de la obra donde se toman. Entonces todos los días leemos una obra y encontramos el número, y abajo dice tomado de tal libro, tal autor, y entonces hay una normatividad pues para ello, que es esta, ¿cierto? Yo puedo, para darle de pronto más fuerza a una obra que estoy escribiendo científica, pues tomar lo que escribió ya otro. No tengo que pagarle, siempre y cuando sea razonable eso, esa cita. El derecho de copia privada lo trae el artículo 37 de la ley 23 del 82. Es lícita la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. ¿Listo? Entonces, esta es una limitación bien polémica. Básicamente yo puedo irme con una obra a una fotocopiadora y fotocopiarla yo mismo, siempre y cuando sea una obra literaria o científica, y siempre y cuando sea para mi uso privado y sin fines de lucro. Y uso privado es uso de una persona natural, ¿ok? No una persona jurídica. Entonces se puede hacer. No es esto lo mismo que, o sea, hay que dejar muy claro, es ordenado o obtenida por el interesado. No es cuando ahí les dejé el libro en la fotocopiadora, esa no fue ordenada o obtenida por el interesado. En últimas puede parecer lo mismo, pero no lo es. Cuando una persona, diga usted el profesor, dice que en la fotocopiadora ordenó que sacaran 37 copias de una obra literaria para los estudiantes, para cada uno de sus estudiantes, ahí ese punto no es permitido, así el fin último parezca igual. No, cada uno debe ir con la obra y ordenar la reproducción. En últimas, eventualmente, si se hace así, alguno puede comprar la obra, ¿cierto? O sea, no es mirar un poquito pues como ese fondo. Sin embargo, yo creo que este artículo tiende a desaparecer.
Otra limitación importante es la reproducción de las obras colocadas permanentemente en la vía pública, ¿cierto? Entonces, dice la ley, será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir o comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura, esta disposición es solo aplicable a su aspecto exterior. Listo. Hay muchas más limitaciones, pero estas son las más importantes. Entonces, si desean más limitaciones, los invito a que consulten la Ley 23 de 1982 en Google, Ley 23 de 1982, o a que nos la soliciten y yo con mucho gusto se las estaré enviando. ¿Cuál es la duración de la protección? Una obra, la protección, todos los derechos que vimos duran toda la vida del autor y 80 años más en Colombia. Toda la vida del autor más 80 años. Listo, esa es la regla general. Ahora, hay unas excepciones. La obra anónima dura 80 años, la protección dura 80 años desde la publicación. Y la obra que está en cabeza de una persona jurídica, la protección es de 50 años. Listo. Contados a partir del último día del año en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, la primera publicación del fonograma, o de no ser publicado, de su primera fijación o la emisión de su radiodifusión. O sea, lo general es la vida del autor más 80 años. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que se vence este término, la obra entra en lo que se llama dominio público, y todas las obras que puedan, y esas obras se pueden aprovechar libremente por cualquier persona, sin tener que pagar ningún tipo de canon, y más importante aún, sin tener que pedir ningún permiso. Entonces es posible tomar esas obras antiguas, modificarlas, hacer todo lo que queramos con ellas, obviamente respetando el derecho moral, porque ese derecho sí es perpetuo. Entonces tomamos una obra, por ejemplo, folclórica, que se compuso hace muchísimos años y muchos más años de la protección. Es posible usar esa obra, es posible modificarla, transformarla. Si hay un autor conocido que y esa obra, ese autor pidió de pronto que se respetaran ciertos parámetros en su momento, para considerarse que no se violaba la integralidad, entonces eso lo debe. Hay entidades que se pueden encargar eventualmente de proteger esto, aunque esto no es muy común, ¿cierto? Que de pronto una entidad, ya después de que está en el dominio público, quiera hacer respetar la integralidad de una obra. Importante, ¿por qué? Porque desde acá pueden salir muchas obras que llamamos nosotros derivadas, ¿cierto? Entonces una persona puede aprovecharse de una obra del dominio público y modificarla sin tener que pedir permiso ni pagar canon, pero esa obra modificada va a tener unos ciertos derechos, ese autor nuevo, perdón, esa modificación, el autor, no el autor nuevo, sino el que modificó, tiene unos derechos sobre esa modificación. Nadie puede tomar esa modificación sobre pretexto de que es que ya la obra estaba en el dominio público. Sí, hay una obra en el dominio público, pero lo modificado no está en el dominio público. Entonces, esto es muy corto. Derechos de autor. Tenemos que tener muy claro, no se protegen las ideas, se protegen la expresión de las ideas. Las obras deben ser originales. Se protegen las creaciones artísticas, científicas y literarias, ejemplos, pinturas, esculturas, obras de arquitectura, obras literarias, y protege el software. El software se incluye bajo este régimen, ¿cierto? Aunque no parezca, pero está protegido por ahí. No protege las ideas, protege su expresión. ¿Listo? Muy importante. ¿Me robaron la idea? No, hay que mirarla, que se protege una expresión de las ideas. Las obras deben ser originales. No hablamos de nuevo, sino de originalidad. No se habla de novedad, sino de originalidad. Yo puedo escribir una obra de un náufrago, y aunque eso ya no es nuevo, porque ya hay obras sobre náufragos, si es original, es protegida.
Ya habíamos visto esta parte de que se protegen solo creaciones artísticas, científicas y literarias. Y hasta acá la primera etapa, ¿cierto? Los invito a que hagan atrás o back en la barra arriba de herramientas, o que entren de nuevo al curso y respondan las preguntas que siguen a continuación. Muchísimas gracias.